¿Cómo les va? En esta clase lo que vamos a intentar es abordar los disturbios ácido-base o trastornos ácido-base, ¿sí? Los objetivos de esta clase van a ser interpretar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, conocer su importancia como herramienta. Por supuesto que esto no quiere decir que ustedes tengan que saber de memoria la ecuación, adquirir conocimiento sobre los distintos trastornos ácido-base y sus mecanismos, familiarizarse con la incumbencia del bioquímico en los trastornos ácido-base, que es lo que más me interesa que ustedes aprendan, y analizar casos clínicos. Para el abordaje del estado ácido-base, tenemos que analizar una historia clínica completa. Generalmente este tipo de muestra se da en clínicas, hospitales, y los pacientes vienen con una historia clínica, y el bioquímico tiene que ser capaz de leer esa historia clínica e interpretar la muestra o los resultados que puedan arrojar. Vamos a determinar la coherencia interna de los resultados que nos arroja el equipo, calcular el anion gap, identificar el trastorno primario e identificar si es simple o mixto. Para el abordaje del estado ácido-base hay dos modelos que se utilizan. El que tiene mayor aceptación es el modelo de Henderson-Hasselbalch, que ustedes están familiarizados con el mismo en materias anteriores, que se basa en la ley de acción de masas y tiene dos variables independientes, la PCO2 y el bicarbonato, ¿sí? Este modelo, como dije, se ajusta a la atención clínica o al abordaje clínico del paciente, pero la realidad es que no se ajusta a la electroneutralidad, es un simple acoplamiento matemático y no explica interacciones iónicas complejas a través de los diferentes compartimientos del organismo. Aún así es el que se sigue utilizando en la actualidad. Hay otro modelo un poquito más nuevo y más complejo que se llama el modelo de Stewart, que se basa en dos leyes, la de la electroneutralidad y la de la conservación de la masa. Se fundamenta en la distribución de las cargas eléctricas, examina la relación entre el movimiento de iones a través de las membranas biológicas y los consecuentes cambios que esto provoca en el pH. Es más complejo porque tiene tres variables independientes, que son la diferencia de iones fuertes, concentración total de ácidos, débiles no volátiles y la PCO2. Este modelo de Stewart se enseña paralelamente al de Henderson-Hasselbalch en universidades de México y Estados Unidos, pero la realidad es que en la práctica médica todavía no se lo utiliza demasiado, ¿sí? Ahora, para empezar la interpretación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, empezamos con la ley de acción de masas, que ustedes ya la conocen, ¿sí? Que es la disociación de un ácido con su constante. Nosotros estamos trabajando con ácido carbónico. Este ácido carbónico en solución no existe como tal, sino que se disocia en agua y CO2 y bicarbonato y protones, ¿sí? Reemplazamos en la ecuación anterior y nos queda que la constante es igual a la concentración de protones por la concentración de bicarbonato sobre el ácido carbónico. Como dijimos que el ácido carbónico no se encuentra como tal, se va a reemplazar por CO2 disuelto, ¿sí? Y hacemos un despeje para encontrar la concentración de protones, que es lo que nos interesa a nosotros. Luego, el CO2, por cada unidad de CO2 disuelto existen 800 unidades de protones y bicarbonato, entonces la constante se reemplaza por el número 800. Y nosotros no tenemos para medir CO2 disuelto, sí tenemos para medir en nuestro equipo la PCO2. Entonces la relación de la PCO2 es 0,03 por PCO2 y nos da la concentración de CO2 disuelto, digamos. Multiplicamos 800 por 0,03 y nos queda esta ecuación de Henderson, que es muy importante que ustedes la anoten. Esta ecuación de Henderson. Yo les recomiendo que para la resolución de casos clínicos tengan una hoja donde van a ir anotando ciertas ecuaciones, ciertos valores de referencia necesarios para afrontar los problemas de esta materia. Y esta ecuación, la de Henderson, es la primera que recomiendo que la tengan anotada, ¿sí? La concentración de protones es igual a 24 por la PCO2 sobre bicarbonato. En nuestro organismo
la PCO2 se comporta como ácido, o sea, es el ácido, y el bicarbonato se comporta como base porque tiene la capacidad de aceptar un protón, ¿sí? Esta ecuación, que lo único que se hizo es despejar la concentración de protones y poner bicarbonato a otro lado, sirve para validar la coherencia interna de un resultado que lo vamos a ver más adelante. Es decir, cuando nosotros utilizamos un equipo, nos mide la PCO2 y nos mide el pH. Pasando el pH a concentración de protones y haciendo este cálculo, nos da un número de bicarbonato, una concentración de bicarbonato, y esta concentración de bicarbonato el equipo calcula. Entonces también sirve para saber si nuestro equipo tiene coherencia interna. Aplicamos el menos logaritmo y nos queda esta ecuación larguísima, ¿sí? Y nos queda pH es igual a pK por el logaritmo 10 de bicarbonato sobre 0,03 por la PCO2, ¿sí? La pK para esta ecuación es 6,1 y nos queda finalmente la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es importante que la sepan también. Como les había dicho, eso de pasar para no estar usando una calculadora científica en esa acción, esta regla simple para pasar de protones a pH o viceversa, 720 se corresponde a 60 en concentración de protones, 740 a 40 y 760 a 20, ¿sí? Entonces, con el valor que ustedes obtienen, pueden hacer una regla de 3 simple dentro de este intervalo y van a poder transformar la concentración de protones a pH o viceversa, ¿sí? El cuerpo humano básicamente tiende a la acidez constantemente. Por eso tiene gran capacidad para manejar la acidez. El mayor productor de ácidos, o mejor dicho, el mayor artista o el que más genera es el dióxido de carbono, que genera 13.000 milimoles por día, pero los pulmones son capaces de expulsar esos 13.000 milimoles por día. Después tenemos el lactato, que entre el hígado y el riñón se encargan de metabolizar ese lactato, y esto hace que los dos grandes productores de acidez tengan su metabolización o su expulsión. También tenemos proteínas, fosfolípidos, otros ácidos citatrables y amonio como generadores de protones, ¿sí? Como generadores de acidez en el cuerpo humano. Ahora bien, para explicar un poco lo que pasa en nuestro cuerpo con el equilibrio de ácido-base, les propongo un experimento en el cual vamos a suponer que tenemos un sistema cerrado, ¿sí? Donde agregamos 24 miliequivalentes de ácido carbónico, tenemos 1,2 miliequivalentes de CO2 disuelto, ¿sí? Eso se corresponde a una PCO2 de 40 y nos da un pH de 7,40, ¿sí? Este sería el primer estadio en un sistema cerrado, ¿sí? Que serían las condiciones normales de nuestro cuerpo. Ahora bien, suponemos que agregamos 12 miliequivalentes de ácido, que es una cantidad enorme, que van a reaccionar con 12 miliequivalentes de bicarbonato y nos va a quedar el bicarbonato en 12, ¿sí? Y se van a formar o van a aumentar su concentración, el CO2 disuelto va a pasar a 13,2. Esto se corresponde a una PCO2 de 440, que es totalmente incompatible con la vida. Nos da un pH de 6,06, ¿sí? O sea que si hacemos una analogía entre nuestro sistema cerrado que estamos teniendo ahora y una persona, esta persona estaría muerta evidentemente con ese pH, ¿sí? Entonces, para salvar esta diferencia y tratar de que la persona no se nos muera y nuestro sistema siga siendo viable, ventilamos el sistema, ¿sí? Abrimos un poquito el sistema, ventilamos y logramos con esta ventilación que el CO2 disuelto baje a las condiciones iniciales y quede en 1,2 a 12, ¿sí? ¿Con esto logramos corregir el pH? No, lo compensamos un poco, nos acercamos al valor normal, pero no llegamos a corregir porque tiene un pH de 7,10 y la PCO2 está normal, pero el bicarbonato está muy bajo, ¿sí?
Ahora bien, si nosotros hiperventilamos el sistema, es decir, logramos expulsar aún más cantidad de CO2, fíjense que el CO2 disuelto disminuye a la mitad, el bicarbonato también disminuyó a la mitad y logramos que el pH sea 740, ¿sí? Con una PCO2 de 20 que no es la normal. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este pequeño experimento? La primera y la más lógica que se les debería ocurrir es que el pH no depende de la concentración de bicarbonato o de la concentración o de la PCO2. El pH del cuerpo humano depende de la relación que exista entre ambos, ¿sí? Y como ven acá, la relación tiene que ser 20:1, ¿sí? 20:1 entre CO2 disuelto y bicarbonato para lograr un pH. Cuando nosotros cambiamos la relación, se va a variar el pH del cuerpo humano. Entonces es muy importante que entiendan este concepto, que el pH depende de la relación que exista entre el bicarbonato y la PCO2. Esa relación está dada por la ecuación de Henderson, que es matemática y es simple, ¿sí? Y vamos a ver otro concepto que es el concepto de la compensación. Fíjense que cuando hubo problemas con el bicarbonato, que es netamente renal, quien tuvo que compensar fue el pulmón, que en el ejemplo sería abrir la tapa del sistema, pero fue el pulmón el que tuvo que expulsar el CO2. Entonces, con problemas renales, el pulmón es quien compensa, ¿sí? Y logra una similitud a un valor normal porque solamente el pH está normal, ¿sí? Para que el organismo pueda seguir funcionando. Ahora, para corregir totalmente, ¿sí? El órgano que falló inicialmente, que en este caso sería el riñón, debería volver a las concentraciones normales de 24 para que el CO2 pueda volver a sus concentraciones normales. Y eso es la corrección de un problema ácido-base. Entonces, corrige el órgano primario que tiene el problema y compensa el órgano secundario, que en este caso sería el pulmón. Este concepto es un concepto nuevo para ustedes, que es el anión gap, que representa los aniones plasmáticos que usualmente no se miden, como proteínas, sulfatos, fosfatos, ácidos orgánicos como lactato y piruvato. La fórmula es bastante simple. Sodio menos cloruro más bicarbonato tiene un valor normal entre 10 a 12 mil equivalentes por litro, ¿sí? Siempre está indicado calcularlo, pero hay que hacer mayor hincapié en calcularlo cuando tenemos acidosis metabólica, porque una de las maneras de clasificar la acidosis metabólica es con anión gap aumentado o con anión gap disminuido, de acuerdo a las patologías. ¿Qué pasa con este anión gap? Acá tenemos un grafiquito donde podemos ver al sodio como mayor representante de los cationes, y los otros cationes es muy poca su participación, entonces se desprecia en la fórmula. Y por el otro lado tenemos al cloruro como mayor participante de los aniones, ¿sí? Y al bicarbonato como segundo mayor participante, y se desprecian todos los otros aniones, no porque sean en menor cantidad, sino porque es lo que sería la definición de anión gap, todos los otros aniones que no se midieron, ¿sí? Ahora bien, hay que hacer una normalización del anión gap cuando tenemos algunas situaciones patológicas, por ejemplo, cuando hay baja de albúmina. Como ustedes saben, la albúmina es una proteína que tiene un punto iseléctrico de 4,9. Eso, volviendo a biológica 1, nos quiere decir que a pH 7,4 la carga eléctrica de la albúmina siempre va a ser negativa. Entonces contribuye muchísimo a los otros aniones no medidos. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, la concentración de albúmina muy baja, nos va a dar gap normales o bajos, cuando en realidad pueden estar elevados porque hay poca concentración de albúmina. Entonces, con esta fórmula, al anión gap que nosotros encontramos, que con ese calculito fácil, se le aplica esta fórmula 2,5 por 4,4 menos la concentración de albúmina. Y de esa manera podemos corregir
por la concentración de albúmina. Por otro parámetro que tenemos que corregir es por el pH, ¿sí? Cuando es menor a 7,1 lo que vamos a hacer es restar 3 miliequivalentes al resultado que nos dé del anión GAP. De 7,1 a 7,2 le restamos 2, de 7,2 a 7,3 restamos 1. Son normalizaciones que se hacen de acuerdo al pH. Comenzamos entonces con los trastornos. Yo me había olvidado de decirle que los trastornos ácido-base son justamente eso, no son una patología en sí. Muchísimas patologías y muy variables pueden generar trastornos ácido-bases que pueden ser inclusive temporales, ¿sí? O pueden ser de largo plazo. Entonces, la acidosis metabólica, que es el primer trastorno que vamos a ver, tiene una definición bastante simple. Ustedes siempre tengan la ecuación de Henderson al lado suyo escrita para que puedan entender. Yo lo haría en el pizarrón, pero dada la realidad actual no lo puedo hacer. Entonces, la acidosis metabólica es el descenso de la concentración de bicarbonato junto con una disminución del pH. Es decir, que el descenso del bicarbonato provoca una disminución del pH. ¿El cuerpo humano cómo va a responder? Bueno, aumenta la frecuencia respiratoria para reducir la PCO2, ¿sí? De esta manera compensar. Los signos y síntomas empiezan a manifestarse con bicarbonatos menores a 20 y en un pH menor a 7,10. Este valor 7,10 o cercano a 7 en una clínica o en el trabajo bioquímico es muy importante que se avise con celeridad al equipo de trabajo, a los médicos, al médico de guardia, porque está muy cercano a estar el pH incompatible con la vida. Así que cuando hacemos un ácido base y nos da un valor cercano a 7,10 o peor aún cercano a 7, hay que avisar rápidamente, porque en la terapia donde esté el paciente hay que tomar acciones rápidas, ¿sí? Ahora bien, dijimos que en la acidosis metabólica el cuerpo humano aumenta la frecuencia respiratoria para reducir la PCO2, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a reducir la PCO2? Bueno, tenemos esta fórmula de compensación esperada, que es la PCO2 esperada va a ser igual a 1,5 por bicarbonato más 8, ¿sí? Este resultado, lo voy a explicar, nos da un intervalo, ¿sí? Entre más menos 2. Y eso lo voy a explicar. Pero esta formulita, junto con la del anión GAP, es otra de las fórmulas que tiene que estar en su hojita de fórmulas. La acidosis metabólica se puede dar por 3 vías. Una es por ganancia de protones reales, por ejemplo, en insuficiencia renal aguda y crónica, ¿sí? El riñón en condiciones normales lo que hace es conservar bicarbonato y eliminar protones. Cuando eso no funciona, vamos a tener una ganancia de protones neta. Cetoacidosis diabética y alcohólica, hay un aumento de los ácidos debido a estas dos patologías. La acidosis láctica, ¿sí? Y la acidosis láctica sería uno, entre otras patologías, con anión GAP aumentado. ¿Por qué? Porque el lactato estaría muy aumentado. Entonces, eso sería una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Y la administración de ácidos vía oral, como por ejemplo metanol, alcohol, ácido salicílico, ¿sí? Estamos hablando ya de intoxicaciones o algo similar. Otra manera de tener acidosis metabólica o de llegar a la acidosis metabólica es la pérdida de bicarbonato. Se da por vía digestiva, en general por diarrea, o a nivel biliar cuando tienen fístulas después de cirugías, por ejemplo, ¿sí? Y a nivel renal con acidosis tubular renal, nefritis tubulointersticial, enfermedad de Addison, etc. Otra manera que no es una acidosis real, pero es con la expansión del LEC. Lo que pasa cuando expandimos el LEC es que aumenta el agua corporal, entonces disminuye la concentración de protones, que no sería una acidosis metabólica real. Pasamos a la acidosis respiratoria, que son trastornos que afectan la ventilación alveolar y provocan un aumento de la PCO2 y un descenso del pH. Puede ser un trastorno agudo o crónico
Y en el agudo el aumento de bicarbonato va a ser menor, ya que el riñón tiene menos tiempo para actuar. El riñón compensa muchísimo mejor que el pulmón, ¿sí? Pero es lento para actuar. Sin embargo, el pulmón es rapidísimo para actuar, pero no puede sostener eso en el largo tiempo. Va a haber dos formulitas que tienen que anotar en su hojita de fórmula. Bicarbonato esperado, ¿sí? 0,1 por el delta de PCO2. Explico por las dudas, pero deberían saber que sería el valor normal de la PCO2, que es 40, menos el valor que hayamos medido o el que tengamos en el problema, ¿sí? Y 0,3 si fuese crónico. En la acidosis respiratoria vamos a tener disfunciones del centro respiratorio básicamente, ¿sí? Como la sobredosis por narcóticos o sobredosis de sedantes, también las enfermedades pulmonares, lesiones torácicas que provocan lesiones en los músculos en el pulmón, que no provocan una buena ventilación, entonces la PCO2 se va aumentando. Casi todos se van a presentar con hipoxemia. Y también tenemos trastornos ventilatorios crónicos, ¿sí? Como los individuos con enfermedades pulmonares obstructivas. Cabe recordar que la elevación persistente de la PCO2 es un estímulo directo para la secreción de protones y reabsorción de bicarbonato y puede devolver el pH casi a su normalidad. Pasamos ahora a la alcalosis metabólica, ¿sí? Que hay un exceso primario de bicarbonato, lo que lleva a un aumento de pH. Por lo general, la reabsorción y producción renal de bicarbonato están regulados de tal forma que se previene la alcalosis. Por esto los pacientes en general no van a tener muchos síntomas en este trastorno. Acá el pulmón tiene que responder y la fórmula de la PCO2 esperada es 0,9 por bicarbonato más 9, ¿sí? Esto nos da un intervalo entre más y menos 5. La alcalosis metabólica se puede dar de la misma manera o por las mismas tres vías: pérdida de protones, renal, aloteronismo primario y secundario, Cushing, diuréticos, digestivas con vómitos, ¿sí? Perdemos básicamente ácido clorhídrico del estómago, adenoma velloso. Se puede dar por ganancia de bicarbonato, que sería administración de carbonato ácido de sodio o antiácidos. O por ejemplo en diálisis, muchas veces en los equipos se nos pasa citrato y acetato, que el hígado lo convierte en bicarbonato rápidamente. Entonces todas esas soluciones pueden llegar a generar, a través del hígado que lo convierte en bicarbonato, una alcalosis. Y contrariamente a la acidosis metabólica, también se puede dar una pseudoalcalosis metabólica por la contracción del leque. Bien. En la alcalosis respiratoria, este trastorno, hay un descenso primario de la PCO2 que produce un aumento del pH y disminución subsiguiente del bicarbonato, ¿no? Que tiene que bajar para compensar este trastorno. Se debe primordialmente a una hiperventilación por estímulo del centro bulbar respiratorio. ¿Cuándo se va a dar esto? En la ansiedad, en el embarazo, grandes dolores, lo que provocan estrés y una aceleración del ritmo respiratorio, estados febriles prolongados con altas temperaturas, sepsis, toxicidad por salicilato, que serían intoxicaciones, ¿no? Pero fíjense que muchos de estos, como dolor, los estados febriles, sepsis y ansiedad, se pueden llegar a dar en una terapia, y el paciente puede estar pasando por alcalosis respiratoria muchas veces, ¿sí? Vamos a tener un bicarbonato esperado que va a ser igual a 24 menos 0,2 por el delta de PCO2 cuando es agudo, y bicarbonato esperado va a ser 24 menos 0,5 por delta de PCO2 cuando es crónico. Acá tenemos en este cuadrito resumidos los trastornos y cómo se van modificando los parámetros
y este es un cuadrito que debería estar en sus formulitas, en su hojita de fórmulas, como las fórmulas de compensación. ¿Sí? Acá les queda resumida: acidosis metabólica disminuye el bicarbonato, lo que hace que baje el pH, y la respuesta compensatoria sería una disminución de la PCO2. Ahora bien, ¿qué le pasa a nuestro organismo cuando estamos en acidemia? Se provocan todas estas manifestaciones, ¿sí? Me corrijo, no todas estas manifestaciones, se provocan algunas dependiendo de el tiempo de duración de la acidemia y dependiendo de la capacidad de compensación de nuestro organismo. Para dar un ejemplo tonto y algo burdo, si estamos llegando tarde a algún lugar y perdemos el colectivo y le corremos al colectivo 4 cuadras y estamos totalmente desentrenados, como es mi situación actual, lo más probable es que entremos en una acidemia transitoria, y yo no por eso voy a tener complicaciones cardiovasculares, respiratorias, metabólicas y cerebrales, ¿sí? Esto es todo lo que podría llegar a pasar, que se produce una disminución de la contractibilidad y del volumen minutos, dilatación arteriolar, vasoconstricción, hiperresistencia vascular pulmonar, reducción de la presión arterial y reducción del flujo hepático. Va a haber hiperventilación, ¿sí?, para poder liberar CO2, y agotamiento muscular si eso se prolonga en el tiempo. Puede haber aumento del catabolismo proteico, resistencia a la insulina, hipercalemia, inhibición de la síntesis de ATP y de la glicólisis anaerobia. Estas son algunas de las manifestaciones metabólicas. Ustedes tengan en cuenta que todas las proteínas de nuestro cuerpo tienen un punto isoeléctrico dado para trabajar a la perfección a pH 740. Entonces, cuando nosotros modificamos ese pH o para arriba o para abajo y lo sostenemos en el tiempo, las proteínas evidentemente van a cambiar su estructura y pueden llegar a perder funcionalidad. Entonces, trasladen eso a todo nuestro cuerpo. Imagínense la cantidad de trastorno que puede haber a nivel proteico cuando estamos hablando de que son receptores, que son transportadores, que son etcétera de funciones que tienen las proteínas en el cuerpo humano. A nivel cerebral puede haber inhibición del metabolismo y de la regulación del volumen celular y ovulación y coma. La alcalemia, también todas estas manifestaciones, que algunas son contrarias a las de la acidemia, otras se potencian. Constricción arteriolar, disminución del flujo coronario, sensibilización a fenómenos arrítmicos, hipoventilación, hipercapnia e hipoxemia, reducción del flujo cerebral, letargo, delirio, estupor. Metabólica, estimula la glicólisis anaerobia, ¿sí? Aumenta lactato y cetoácidos, esto es para generar la acidez obviamente. Aumenta la unión del oxígeno a la hemoglobina, entonces hay baja liberación en los tejidos, lo que va a hacer que aumente la hipoxemia a nivel tejidos. Va a haber hipoxia tisular, hipocalemia, hipomagnesemia, disminución del calcio iónico, hipofosfatemia y muchísimas más consecuencias de la alcalemia que puede provocar. Ahora, para complicar un poquito más la cosa, todas estas consecuencias que acabamos de ver de la alcalemia y la acidemia, hay que sumarle las consecuencias o los signos y síntomas del paciente por la patología de base que está causando el trastorno ácido-base. O sea que ustedes imagínense lo difícil que es identificar a las consecuencias clínicas de la acidemia, porque está sumada a las consecuencias clínicas de la patología que está causando esa acidemia, ¿sí? Muy bien, pasando un poco a la parte práctica, que es lo que tiene que ver con su futuro desempeño profesional. Vamos a hablar un poquito de cómo medimos el ácido base, ¿sí? La toma de muestra la voy a pasar un poco por alto, porque en la wiki de respiratorio hay muchos videos de YouTube que muestran muy bien cómo se toma la muestra, y hay muchísima información que les recomiendo que si no fueron a ver, vayan y vean los videos y lean el material porque es muy interesante y les da bastante parámetro. De todas maneras, en la clase teórica, que no va a ser clase teórica, sino va a ser más bien una clase de consulta y resolución de problemas, ustedes me pueden hacer todas la pregunta que ustedes necesiten para la toma de muestra, porque es lo que van a hacer el día de mañana. Sí o sí se utiliza sangre arterial para realizar la medición y se eligen arterias grandes
como la radial, la braquial o la arteria femoral. Y sobre todo se eligen esas tres porque tienen muchas colaterales en la zona, cosa de que si puede haber algún problema con esa arteria, tiene colaterales para que la zona siga irrigada, ¿sí? Desinfectamos la zona, se palpa el pulso arterial con los dedos índices y medio y finalmente se procede a la punción. Acá dice a 50 grados, no están haciendo práctica, y la muestra debe procesarse lo antes posible, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de imágenes que dije que le iba a pasar por alto. Fíjense el ángulo. Esta sería la braquial y acá tenemos la femoral. También para los bebés se toma sangre capilar que tiene sus valores de referencia propios, porque a los bebitos muy chiquititos sobre todo no se le va a sacar sangre de arteria, y se realiza una punción en capilar en el talón, que previamente hay que irrigar mucho el talón, desinfectar la zona, se lo punza con una lanceta y se toma la sangre capilar para luego pasarla por el equipo. Ahora bien, una vez que nosotros tomamos la muestra, lo que va a pasar es que ¿qué tenemos que hacer? Esa aguja que tomamos se descarta y se pone una aguja nueva sin sacar el capuchón. De esa manera, medianamente logramos que no se produzca este intercambio que sí o sí se produce. La muestra tiene que estar con heparina. El anticoagulante utilizado para la medición de ácido base es heparina, en la modalidad que ustedes quieran, puede ser heparina sólida. La que se utiliza mayormente, por lo menos en la Argentina, es la heparina líquida, ¿sí? Y hay dos maneras. Uno es poner la heparina en la jeringa antes de tomar la muestra y la otra es heparinizar una vez que tomamos la muestra. Eso ya depende de cada profesional. Y una vez que ustedes toman la muestra y está heparinizada, que va a estar anticoagulada obviamente, lo que tienen que hacer es con el émbolo, apretar el émbolo para que no quede nada de aire dentro de la jeringa. Si ustedes logran que no quede nada de aire de todas maneras, como el plástico de la jeringa a nivel de oxígeno es semipermeable, lo que va a pasar es, fíjense la PO2 de afuera de la jeringa de 150, va a salir oxígeno hacia afuera, va a entrar oxígeno, y la PCO2 va a salir, porque obviamente no hay nada de PCO2 en el aire ambiental. Entonces, eso se está produciendo inmediatamente que tomamos la muestra, por eso tiene que procesarse con celeridad. Esto es un pequeño experimento que hice hace unos años, donde tomé una muestra y hice las mediciones a una hora dada y luego dejé la jeringa arriba de la mesada en un laboratorio con aire acondicionado a 23 grados. Hice 2 mediciones más con media hora aproximadamente de diferencia. Fíjense, el pH pasó de 7,47 a 7,42. La PCO2 inclusive subió, debería ir bajando, pero inclusive subió. Este es un error del equipo totalmente salvable, digamos. Pero fíjense lo que pasa con la PO2. 122 tenía el inicio, pasó a 74 y termina en 59,3. O sea, es muchísimo lo que se pierde de PO2. El bicarbonato fue bajando, ¿sí? Tenía un bicarbonato levemente aumentado, pasó a un bicarbonato normal en media hora. Fíjense esa diferencia. Tenemos un bicarbonato que sería aumentado y en media hora después el bicarbonato ya está normal. Y media hora más el bicarbonato sigue normal. Y los otros parámetros no se modifican mucho. Esto es para que ustedes tengan una idea. Hay estudios que es donde está perfectamente fundamentado qué es lo que pasa con una muestra a medida que pasa el tiempo. Lo ideal sería que lo procesen antes de los 15 minutos. Estos son algunos de los equipos que ustedes se van a encontrar en el trabajo diario. Fíjense que son equipos que en general la mayoría trae pantalla táctil, ¿sí? Estos son los electrodos donde se producen las mediciones. Los equipos en la vida real se enchufan, viene un técnico, te los instala y queda funcionando. Estos equipos se autocalibran todo el tiempo, en general están las 24 horas encendidas.
Y uno como profesional va y se encuentra con un equipo que tiene una luz verde o cualquier tipo de luz que indica que el equipo se puede utilizar, y se utiliza el equipo. Y nos da unos valores, ¿sí? Que suponemos que están bien porque el equipo se autocalibra cada media hora, cada una hora. Y si el equipo no calibra, nos avisa y directamente no se puede ocupar. Son estrictamente comerciales, no, es muy difícil arreglarlos, siempre hay que llamar a un técnico cuando se le pasa algo a un equipo de ácido base. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hay que validar ese resultado, ¿sí? No es como un espectrofotómetro que si la glucemia nos dio alta, nosotros podemos ver que el color que se formó es un color rojo intenso. Entonces tenemos, por lo menos para apoyarnos en algo físico que estamos viendo. Acá no, acá vemos una pantalla táctil y nos imprime un papelito y es todo lo que hace el equipo. Supuestamente calibró bien, supuestamente el equipo está funcionando. Esto es el equipo en la parte interna. Acá están los electrodos de PCO2, el de pH, todos los buffers que utiliza, ¿sí? Ahora bien, este equipamiento mide algunos parámetros y calcula algunos otros parámetros. Va a medir pH, va a medir PCO2, va a medir PO2 y la saturación de oxígeno, ¿sí? Y calcula el CO2 total, bicarbonato, el anión gap, algunos equipos traen para calcular, otros no, y calcula el exceso de base, que es un término nuevo que lo vamos a conocer a continuación. ¿Qué es el exceso de base? Es la cantidad de base fuerte en miliequivalentes que deben agregarse a una muestra de sangre in vitro para alcanzar un pH 740 cuando la PCO2 es de 40 milímetros de mercurio. Si ustedes reemplazan estos valores, pH lo pasan a concentración de protones y PCO2 en la ecuación de Henderson, se van a dar cuenta que el valor que encuentran de bicarbonato es 24, ¿sí? Entonces el concepto nos indica que es la cantidad de base que nosotros necesitamos agregar a un sistema teórico, porque nuestro cuerpo es nuestro cuerpo, esto está hecho en un sistema teórico, para alcanzar el número de bicarbonato, la concentración de 24, ¿sí? Puede tener valores positivos y negativos. Un valor mayor a 2 indica alcalosis metabólica y un valor menor a menos 2 indica acidosis metabólica, ¿sí? Valor de referencia entonces del exceso de base es más menos 2. Para su cálculo el equipo utiliza 14 variables, entre ellas el bicarbonato, la hemoglobina, el pH. Este exceso de base siempre nos habla de un componente metabólico, ¿sí? Entonces, en una acidosis metabólica, el exceso de base siempre debería ser menor a menos 2, es decir, menos 3, menos 4, menos 7. Y cuanto menor sea, ¿sí? Menos 10, menos 12, más complicado o más dañado está el equilibrio ácido-base con respecto a lo metabólico, ¿sí? Lo mismo para la alcalosis. Espero hayan entendido el concepto. Es fácil, por ahí es difícil de acuñar porque es algo nuevo, pero cualquier duda, repito, el miércoles voy a estar para que ustedes me pregunten. Estos son los valores de referencia, ¿sí? De la sangre arterial y de la sangre venosa. También debería estar en su hoja de fórmulas para poder analizar los problemas. Y para ir cerrando la clase, como les había contado que es muy difícil porque el equipo es un aparato que tiene una pantalla táctil y nada más, nuestro trabajo como bioquímico no termina en sacar la sangre, pasar la muestra por el equipo y cargar el resultado, ¿sí? Siempre, siempre para todos los analitos, pero mucho más en ácido base, necesitamos hacer una validación fisiopatológica, ¿sí? Con la historia clínica del paciente, por lo menos preguntarle al médico qué le pasa a este paciente, poder ver si el paciente está grave, si no está grave. Hay muchas cosas a tener en cuenta. No podemos informar un pH de 7,5 a una persona que entró caminando al laboratorio y se fue caminando. Eso algo está mal y hay que averiguar qué está mal. A eso me refiero con validación fisiopatológica, ¿sí?
Controles de calidad. Si bien es cierto que le dije que los equipos autocalibran todo el tiempo, algunos más que otros, pero básicamente el equipo no se puede utilizar si la inteligencia artificial del equipo no considera que se puede utilizar. El equipo se tranca. Aún así hay que largar controles de calidad. Los controles de calidad realmente son caros para ácido base. Son una ampolla que viene encerrada, se pasan por el equipo. Pero realmente dan una idea de dónde estamos parados con nuestro equipo. ¿Sí? Compatibilidad de datos con la historia clínica, que está relacionado con esta validación fisiopatológica del resultado, obviamente, porque a la entrega de un resultado tenemos que verificar que lo que estamos informando tenga relación con signos, síntomas, edad del paciente y demás. Y por último, el uso del nomograma, que hay muchísimos para ácido base, que recuerdan que al principio de la clase yo le dije la ecuación de Henderson se podía reemplazar. Bueno, eso está graficado en este nomograma que se llama de Ziegler-Andersen. Yo les voy a dejar un archivo Word con este nomograma en tamaño A4, que yo les recomiendo que lo impriman y que lo guarden porque el día de mañana lo pueden necesitar. Este nomograma se utiliza como una regla, ¿sí? ¿Cómo se utiliza? Con el pH que nos da el equipo, lastimosamente no se ve el puntero, pero acá tenemos todos valores de pH, ¿sí? Apoyamos la regla en el valor de pH, ¿sí? Y acá tenemos el valor de PCO2 que nos va a tirar el equipo, y apoyamos en este valor de PCO2, en este valor de pH, y nos va a marcar una línea recta hacia el bicarbonato que calcula el equipo y hacia el exceso de base que calcula el equipo. Esto es el exceso de base. Entonces no resta más que leer qué valor de exceso de base me da el nomograma de Ziegler-Andersen y qué valor de bicarbonato para poder validar desde otro punto de vista el resultado que nos tira el equipo, ¿sí? Siempre tiene que coincidir. Si esto no coincide, es porque el equipo está funcionando mal, en general. Bien, chicos, ahora sí, para cerrar, les dejo la bibliografía de donde pueden leer. Hay muchísimo para leer de ácido base, es todo un mundo aparte. Hay cursos enteros de trastornos de ácido base. Así que bueno, si les interesa, les dejo también algunos links con algunos papers donde pueden leer mucho sobre el tema. Y con esto cierro la clase. Saludos.